Pero de todas formas subsiste un problema. ¿Cuál es ese problema? Y aquí viene la primera pregunta. ¿Libró la muerte de Cristo a todos los hombres de sus pecados? ¿Libró la muerte de Cristo a todos los hombres de sus pecados? Nosotros confesamos y decimos que Cristo, por su muerte, y cuando Dios nos llamó en su misericordia y nos trajo a Él por medio del Espíritu Santo, a la persona de Cristo, Él perdonó todos mis pecados, pecados pasados, presentes y futuros. De manera que todo eso que me atormentaba a mí y me traía viviendo angustiado por el pecado muchas veces, vino a resultar en mí en libertad y en paz y en gozo de que mi culpa y mi pecado había sido perdonado y que ya no estaba bajo condenación ni voy camino a la perdición. Pero ¿libró la muerte de Cristo a todos los hombres de sus pecados? ¿Son todos los hombres libres a causa de lo que Jesús hizo en la cruz? Hoy día la iglesia, a causa de que no se ha revisado lo que la Biblia dice, no se ha comparado lo que los hombres predican con lo que la verdad de las Escrituras nos muestran, la mayoría de las iglesias confiesa que Jesús pagó el precio en la cruz por todos y cada uno de los hombres de este mundo. Entonces, si eso fue así, ¿por qué todos los hombres no son salvos? ¿Por qué algunos creen y otros no? ¿Por qué todavía hay muchos que están muertos en sus pecados? Esa es la pregunta, y es interesante. ¿Libró la muerte de Cristo a todos los hombres de sus pecados? Los creyentes, en este caso, están divididos. Las iglesias, como les decía, a causa de las antiguas y viejas herejías que han sido introducidas dentro de las iglesias, a causa de la poca preparación en las Escrituras, a causa de la ignorancia respecto de la Biblia y las confesiones históricas, de lo que la iglesia ha confesado históricamente, la iglesia se ha dividido en dos opiniones, y sus opiniones acerca de esta situación es que la expresión es universal en una parte de la iglesia y en otra que la expresión es limitada. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y esa es la pregunta que vamos a responder. Y esto es lo que necesitamos investigar, porque de lo que resulte de esa investigación es la seguridad que nosotros vamos a tener de que realmente Cristo ha pagado por mis pecados y si soy realmente salvo o no. Y si no estoy en esa condición, la persona va a desesperar por buscar un Salvador. Y el único que nos puede salvar es Jesús. De manera que quedamos mirándolo a Él. Este tercer punto, hermanos, no solamente nos trae al punto central de los 5, pero también a la verdad central del Evangelio. Esta es la verdad central del Evangelio. Es lo que el texto nos dice aquí. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La expiación lo que hace es perdonar, quitar la carga de la culpa. La culpa que nosotros sentimos es la carga que siente el hombre por haber transgredido la ley de Dios. Cuando usted peca, cuando yo peco, transgredo la ley de Dios. Y eso produce en nosotros un sentimiento de culpabilidad. No hay hombre, no existe ninguno, sea creyente o no, que pueda decir que no siente culpa. Porque cuando Dios nos creó en el principio, Él nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza. De manera que cuando Él nos hizo, puso en nuestros corazones y en nuestra conciencia una ley moral y un sentimiento de temor a esa ley. Por eso que cuando los hombres pecan, sienten un pesar en el corazón. El tema es cómo yo puedo tener paz respecto de eso. Cómo puedo tener libertad respecto
del juicio que viene a causa de esos pecados. Los teólogos se han puesto la tarea de defender las verdades de la Reforma Protestante en contra de los ataques del partido arminiano. Y estamos siguiendo una línea bíblica y lógica en sus formulaciones. Vamos a ver entonces a lo que se llegó en el Sínodo de Dort y qué confesó y qué es lo que nosotros confesamos. Primero, se dijo que todo se había preguntado, o todos se preguntaron, ¿a quién se va a salvar? ¿A quién vino Cristo a salvar? ¿A todos y cada uno de los hombres? Si el hombre está muerto, si el hombre pecó, si es Dios quien llama al hombre a esta salvación porque el hombre no quiere volverse a Dios ni quiere hacer la voluntad de Dios, si es Dios quien escoge, ¿cierto? Es lógico también pensar que Dios envió a su Hijo a pagar el precio en la cruz por aquellos a quienes Él escogió. Si usted va y le pregunta a cualquier persona respecto de esto, la respuesta segura y clásica es que es usted y yo quien decido en mi libre albedrío escoger a Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que nosotros tenemos albedrío o libertad para poder pecar. El hombre peca libremente, pero lo que no tenemos es libertad para escapar del pecado, porque el pecado nos esclaviza y ahí necesitamos la ayuda de un Salvador para ser justificados delante de Dios, y ese Salvador es Jesús. Entonces, ¿a quién se va a salvar? El lógico decía que si el hombre está muerto, está ciego, está esclavo del pecado, Dios escoge al hombre porque el hombre no quiere a Dios y Él llama a algunos en su voluntad eterna, perfecta, justa, y escoge en su misericordia salvar a algunos. Es lógico que cuando Él trae a Jesús a pagar el precio en la cruz por aquellos hombres pecaminosos, Jesús está pagando ese precio por aquellos que el Padre escogió en su soberana voluntad. Eso es lo que la Biblia nos enseña y eso es lo lógico, ¿no? Y vamos a ver por qué. La respuesta fue, ¿a quién viene a salvar Jesús? ¿A quién fue a salvar? Al hombre. Esa es la respuesta, ¿cierto? Él no vino a salvar ni a las bestias, ni a los animales. No, Él vino a salvar al hombre. Es el hombre que pecó conscientemente y libremente. La enseñanza de la Biblia concerniente a esto muestra que el hombre en su estado natural es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo. Usted y yo no nos podemos salvar a sí mismo. Por mucho dinero que tenga, por muchas ofrendas que da la iglesia, por mucha buena conducta que pueda hacer, siempre vamos a ofender a Dios en un punto. Por eso que el hombre no puede cumplir la ley. Y necesitamos un Salvador. Alguien que haga eso por nosotros. Eso es lo que la Biblia nos enseña. De este modo tenemos la enseñanza de la Biblia que ha puesto al hombre debajo del título general de la depravación total o inhabilidad total, que es el primer punto que estuvimos viendo los sermones pasados. Segundo, como algunos hombres y mujeres son indudablemente salvos, o sea, es decir, aquellos que Dios ya ha perdonado, aquellos que Dios ha lavado en su sangre, en la sangre de Cristo, aquellos que Dios ha congregado en su iglesia y adoran y sirven a Dios, entonces tiene que haber sido Dios mismo quien los salvó en distinción del resto de la humanidad, ¿cierto? Esto es elección. Dios escogió y Él salva. No depende de ti. La salvación depende de Dios. Él dice en su palabra, tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré de quien me compadezca. Porque los hombres le dicen, cuando nosotros predicamos, que se arrepientan, que vengan a Dios, que se vuelvan a Dios, que acepten a Jesús, que es el único Salvador, la gente dice, no, ya tendré un tiempo, ya me decidiré, pero no depende de ti. La salvación no está en tus manos, la salvación está en las manos de Dios.
Y mientras Dios no haga algo en tu vida y te llame, tú estás condenado. Y vas irremisiblemente al infierno. Por eso que los hombres debieran desesperar por venir a Cristo. Pero está ese pensamiento, ese sentimiento en todo, ¿no? Ahora, cuando nosotros comenzamos a observar que las personas se comienzan a inquietar a causa de la predicación, de que comienza a crecer en el corazón un sentimiento de Dios, ¿qué es de mi vida? ¿Qué será? Hay un alma. Y comienzan esas interrogantes, esas inquietudes. Nosotros podemos ver cómo Dios libremente empieza a tratar con las personas que Él ha escogido a esta salvación y a traerlas al conocimiento de la verdad. Ahora vamos a ir viendo lo que enseña la Biblia respecto de la expiación limitada. Es decir, que la Iglesia ha confesado históricamente, y la Biblia enseña, que Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario, no por todos y cada uno de los hombres de este mundo, sino solamente vino a pagar el precio por los escogidos del Padre, por aquellos que el Padre, en su misericordia, decidió libremente llamar a esta salvación. Y ese precio que pagó, esa expiación ha cubierto, ha pagado, ha limpiado todos los pecados de aquellos que Dios escogió. Y esa salvación que ha provisto a través de ese sacrificio es segura para todos aquellos a quienes el Padre ha escogido y ha decidido llamar a esta salvación tan maravillosa, tan tremenda, tan gloriosa. Entonces, tiene que haber sido Dios mismo quien salvó en contra de la distinción del resto de la humanidad. Esto es elección, para que el propósito de Dios, busque por favor Romanos capítulo 9, verso 11, ahí mismo en el libro de Romanos, Romanos capítulo 9, el verso 11. Fíjese lo que dice allí la Biblia. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Pues no habían aún nacido, ni habían hecho mal, aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por Él que llama. Es claro el texto, ¿no? ¿Qué está diciendo? Está diciendo que aún no habían nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal. Está hablando de Jacob y Esaú, que nos está hablando en ellos, poniendo el ejemplo de cómo Dios hace la elección. No hay méritos en el hombre, porque no habían aún nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal. O sea, no hay obras meritorias para que pudiera condicionar la elección de Dios. Es decir, no, Dios escogió a Jacob porque era mejor que Esaú. No, Jacob era tan pecador como Esaú. Pero para manifestar que la elección de Dios no está condicionada a algo que el hombre hubiese hecho, sino que Él decidió libremente salvar a algunos y condenar a otros en su decreto eterno, Él dice aquí que aún no habían nacido, ni aún habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito conforme a la elección se cumpliera. Él llamó a Jacob y a él lo amó y a él lo escogió. Ahí está hablando la Biblia y nos está mostrando que Dios escoge a algunos y deja a otros en sus propios pecados. Sin embargo, esta elección no más marcó la casa a la cual la salvación debe viajar. La salvación va a viajar a todos aquellos que han sido escogidos por Dios en su decreto eterno, en su soberana voluntad. Nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Nosotros no podemos distinguir, tú eres elegido, tú no. Nosotros no sabemos. Por eso que Dios nos ha llamado a predicar las buenas nuevas del Evangelio. A decirle al mundo y a la gente que si tú estás en pecado, que el hombre es pecador, que el hombre está condenado, que el hombre está apartado de Dios,
Dios, de la gracia de Dios, pero que en Cristo Jesús hay salvación, hay remisión de pecados, que el llamado de Dios y la ordenanza de Dios es a que el hombre se arrepienta, que se vuelva a Dios, que se vuelva a Cristo. Ese es el llamado. Ahora tú me dirás, ¿pero de qué manera lo hago? Si tú me estás diciendo que no puedo a causa de mis pecados. Es allí en donde opera el milagro de la salvación. Si eres un escogido, si eres alguien que Dios ha escogido en su decreto para esta salvación, el Espíritu Santo golpeará tan profundamente, tan poderosamente tu corazón, te convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Te quebrantará, te hará ver con claridad que eres una persona despreciable ante los ojos de un Dios santo y justo, que eres una persona miserable porque toda tu vida has ofendido a Dios, y te hará ver y te hará sentir la necesidad del perdón y te hará mirar de otra manera a Jesús, te hará desearlo, y entonces Él traerá a tu corazón salvación y perdón y misericordia, y tú serás libre. Eso es lo que hace la correcta exposición del Evangelio. Eso es lo que la Biblia nos dice. Y eso es lo que predicamos. Y eso es lo que ha confesado la Iglesia. No depende de nosotros, depende de Dios. De manera que los hombres debemos desesperar por un Salvador. Y ese Salvador es Jesús. Sin embargo, esta lección, hermanos, como lo dijo Spurgeon, este gran predicador, él dijo, una expiación completa y perfecta, una expiación satisfactoria todavía era requerida para los pecados de los elegidos, para que Dios fuera no solamente un Salvador, sino un Dios justo y un Salvador verdadero. Esta expiación, como todos confesamos, hermanos, fue realizada por la sumisión voluntaria de Cristo a la muerte en la cruz, donde sufrió bajo la justicia de este Dios justo y procuró la salvación que Él como Salvador había ordenado. En la cruz entonces, y sin duda, todos aceptamos esto. Cristo soportó el castigo y procuró la salvación. ¿Qué es lo que Cristo hizo en la cruz? Fue satisfacer la ira de Dios, lo que demandaba la justicia perfecta de Dios. Lo que correspondía en el principio cuando Adán pecó era que Dios hubiera destruido todo y condenado al hombre irremisiblemente. Pero Él, en su amor y en su gracia, retardó eso, porque Él introdujo un Salvador, alguien que iba a pagar el precio y aplacar su ira en la cruz. Y eso es lo que Jesús hizo. Ahora, ese sacrificio y esa expiación que hizo por el pecado, lo hizo por los que Él escogió en su soberana voluntad. Y ahora vamos a ir entendiendo que la Iglesia y la Biblia habla de una expiación limitada y no de una expiación universal o una expiación que es potencialmente válida para algunos y para otros no, como lo es el punto de vista arminiano. La pregunta ahora, hermanos, se levanta: ¿por quién soportó el castigo y por quién procuró la salvación? Hay tres avenidas por las cuales podemos viajar al respecto. Número 1, Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. Buena pregunta. ¿Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción? Número 2, ¿Cristo murió para salvar a nadie en particular? Número 3, Cristo murió para salvar a cierto número de personas. La número 1, el primer punto, nos quiere decir lo siguiente. El primer punto de vista es el sostenido por los universalistas. ¿Quiénes son los universalistas? A saber, que Cristo murió para salvar a todos los hombres, a todos y cada uno de los hombres que existen en el mundo. Y así muy lógicamente asumen, todos los hombres serán salvos. Eso es lo que dice el primer punto. Cristo murió para salvar a todo hombre sin distinción. Y eso es lo que predican muchas iglesias. Y eso es lo que creen muchas personas. Creen que
Cristo pagó el precio en la cruz y que todos al final serán salvos y que Dios no va a condenar a nadie. Eso es falso, eso es un error.